Buenísimas a todos, amigos míos, y bienvenidos una vez más a mi patinete 365. Lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas? ¿Estáis bien? ¿Queréis una fotillo? Perdóname, pero es que necesitaba hacerlo sí o sí. Sé que estáis hartos de este meme, pero tenía que hacerlo. Bueno, ahora sí, amigos, tengo que contaros muchas cositas acerca de la cuarta generación de patinetes eléctricos de Xiaomi. Y es que recientemente he indagado y he encontrado un montón de información acerca de lo que actualmente va a lanzar Xiaomi para este año 2023. Y preparaos porque se vienen auténticos bombazos en cuanto a movilidad eléctrica que van a incorporar nuevamente a su catálogo. Actualmente conocemos la cuarta generación de Xiaomi con dos patinetes eléctricos. Uno es el Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, un patinete eléctrico que fue lanzado a finales del año pasado. Y ahora pues ha añadido recientemente el famoso y popular Xiaomi Scooter 4 Ultra. Un patinete eléctrico que, por cierto, tengo que contaros que próximamente vais a tener la review completa aquí en este canal. Pero es que estoy tardando un poco en sacarla porque tiene muchísima información y tiene muchos detalles que he querido destacar. Y ya os digo, próximamente la vais a tener aquí en este canal, así que atentos porque va a ser un auténtico bombazo. Bueno, pues ahora a este catálogo de patinetes eléctricos se van a añadir dos modelos nuevos que Xiaomi va a presentar este 2023, pero yo ya conozco y ya sé cuáles son. Uno es el Xiaomi Mi Electric Scooter 4, el 4 normal, el patinete base de esta cuarta generación, y luego tendríamos el 4 Lite, que sería la versión reducida, al igual que ya hemos visto con el Mi 3 Lite o lo que principalmente fue el Mi Essential. Pero estos patinetes eléctricos tienen algunas novedades y algunas características que me gustaría comentar con vosotros, aunque todavía no conocemos toda la información real sobre lo que traerán estos modelos, pero ya sí que tengo bastante información adelantada y tengo incluso fotos reales que vamos a ver y vamos a analizar. Lo primero de todo que tengo que deciros es que estos dos nuevos patinetes eléctricos ya vendrán con su certificado de VMP oficial, certificado por la DGT, con el cual van a poder conducir por nuestras calles de España sin tener ningún tipo de problema. Van a ser los dos patinetes eléctricos de base de Xiaomi que van a poder circular en 2027 por aquí. Pero bueno, yo creo que lo mejor es que cojamos los patinetes y los comparemos y veamos aquí en directo las diferencias que tienen. Vale, principalmente estamos viendo la caja, que la he conseguido también en primicia, son las cajas oficiales que van a llegar. No sé si realmente son las que llegarán a nuestra zona, yo creo que sí, que serán finalmente estas. Y aquí lo que yo veo a primer golpe de vista es que Xiaomi está cada vez comprometiéndose más con el medio ambiente, ¿no? Y todo lo que se está llevando ahora con el tema de la sostenibilidad, sobre todo aplicado a su empresa y a su gama de productos. Y como estamos viendo, pues ya se están dejando, ¿no?, las cajas de colores que antiguamente eran color naranja, color blanco, y ahora ya pasan a una sola tinta, ¿vale? Para ser más amables y más eco-friendly con el medio ambiente, sobre todo mucho más sostenibles. Aquí tenemos la comparativa del modelo Scooter 4 y aquí tendríamos el 4 Lite. Las diferencias en la caja, como veis, son muy similares, no hay muchas diferencias, sino simplemente aquí sí que nos aparecen dos iconos más que hablan acerca de los frenos, que sí que cambian respecto a la versión 4 y la versión 4 Lite. Pero bueno, para ello vamos a ver mejor lo que es el patinete de por sí, el patinete de perfil, que tengo aquí unas fotos, y aquí estaremos viendo siempre en la parte izquierda el Xiaomi 4 y en la parte derecha el 4 Lite. Principales diferencias que yo veo en estos patinetes eléctricos. Bueno, pues vamos a ver cómo en esta nueva generación, esta nueva versión en Xiaomi 4, el patinete base, pues tenemos un disco de freno trasero y luego también tenemos delante el freno eléctrico, como venía siendo comúnmente en otros patinetes eléctricos de Xiaomi. Pero en cambio en el 4 Lite no, en el 4 Lite tenemos detrás un freno de tambor, un freno de tambor, al igual que ya lo hemos visto aplicado en el Xiaomi Scooter 4 Ultra, pues esto se lo han traído aquí Xiaomi y ahora tenemos un freno de tambor. También tenemos más cositas, más detalles que vemos, por ejemplo en el cierre, ¿no? Aquí vemos que tenemos el nuevo sistema que sacó Xiaomi para la cuarta generación de patinetes eléctricos, mientras que para el Lite pues es un poquito distinto, ¿vale? Es un poquito distinto, supongo que será por, no sé si por tema de reducción de costes o por tema de seguridad, no lo sé, pero sí que es cierto que ahí veo variaciones. En la parte del mástil, en la parte del manillar, también veo dos pequeñas variaciones. Principalmente es la pantalla, que aunque no lo parezca sí que hay. Fijaros que en la pantalla del Xiaomi Lite va como incorporada, ¿no? Pues esto que estáis viendo aquí va como si estuviese todo unido, ¿vale? Y además queda de una forma muy sutil, muy chulo. Y aquí vemos por la pantalla clásica del Xiaomi que han tenido todos los patinetes eléctricos de la compañía.
Una cosa que me choca y es que me gustaría ver cómo es la pantalla desde arriba porque no tengo foto, pero me gustaría saber si va a cambiar algo a nivel visual de pantalla. Yo no lo creo, pero está guay, ¿no? Porque aquí ya vemos que ya cambia un poco la estructura del montaje de la misma. Luego también en los puños también hay una pequeña variación, aunque no se aprecie tanto aquí, luego lo veremos en otra foto, pero a mí, vamos, sí que me da a entender como que son un poquito distintos respecto a la versión normal del Xiaomi 4. Más cositas que vemos distintas, bueno, pues por aquí estoy jugando un poco a las 7 diferencias, para que veáis, pero bueno, es que es de lo que se trata. Luego también vemos por aquí el tema del caballete, en el Xiaomi 4 lo tenemos en la parte trasera y en el Lite lo vamos a tener en la parte delantera. También nos podemos fijar en las ruedas, las cuales pues varían un poco, porque las ruedas del Xiaomi 4 serán de 10 pulgadas, mientras que las del 4 Lite no estoy a un 100% convencido ni claro, pero creo que van a ser de 8,5 pulgadas o 9. Creo que son un poquito más pequeñas. Otras cositas que vemos también por aquí, bueno, pues obviamente es el cable del freno, que por ejemplo aquí pues lo tenemos directamente pasado, como los antiguos patinetes eléctricos de Xiaomi, directamente a lo que viene siendo la pastilla de freno, mientras que aquí pues directamente vemos cómo va el cable de freno al freno de tambor, porque no tienen esa pinza de freno que sí que tiene el Xiaomi 4. Como estáis viendo, son cosillas que son bastante sustanciales, que estamos viendo que hay cambios, no son cambios muy grandes, pero sí que son cambios. Si seguimos vamos a ir viendo, y si seguimos en el tema del plegado, podemos ver que también hay diferencias, ¿no? No son muy grandes, pero sobre todo las podemos ver aquí en la zona de plegado, la cual, pues como estáis viendo, cambia esta respecto a esta. Varía un poquito porque ya no es el mismo sistema de plegado. Tampoco se diferencia mucho, pero fijaros que el mástil también tiene menos recorrido, ¿vale? En el Lite yo lo veo un poquito más pequeño que en el Xiaomi 4 normal. No tengo aún las medidas finales, ni sé realmente cuánto va a llegar a medir, pero sí que sé que, bueno, pues van a variar un poquito en cuanto a eso. Luego también pues tenemos por aquí el tema del cargador y todo eso, que va a ser exactamente igual. Y fijaros luego aquí de contorno, como sí que sea un poco mejor el detalle de las ruedas, que varía. Seguramente será porque también variará el tamaño de las mismas. Y respecto a la base, aunque la de Xiaomi 4 debería ser un poquito más grande, según pienso yo, y la de Xiaomi Lite debería ser un poquito más fina, yo creo que son exactamente iguales. Van a colocar el mismo chasis y van a hacer como con el Essential y el Mi y demás. Lo que van a hacer va a ser reducir en cuanto a espacio, para así poder permitir que, utilizando el mismo chasis, pues que el Xiaomi 4 Lite monte una batería más pequeña, que en un futuro pues podríamos cambiarla o lo que sea. Aunque bueno, la nueva normativa nos va a impedir también que podamos modificar el patinete, que eso es algo que también vamos a ver ahora. Y bueno, por último, pues deciros que ha salido ya también incluso el del Xiaomi Scooter 4 Lite, pues los accesorios que va a llevar dentro de la caja, que como estáis viendo pues es el típico adaptador para inflar mejor la rueda, los 5 tornillos que vienen 4 más 1 extra, la llave para poder montar el tema del manillar, y el cargador que aquí, como estáis viendo, pues es muy similar a los cargadores que estábamos acostumbrados a ver en los patinetes eléctricos de Xiaomi, más aparte su manual de uso, más aparte, ojo, en esta versión 4 Lite y en la versión 4 la ficha técnica. Que hablando de la ficha técnica, también he encontrado incluso la declaración de conformidad de la Unión Europea. Así que como estáis viendo aquí, bueno, pues esto es 100% real, esta información ya está publicada y el patinete eléctrico va a llegar, no sabemos aún cuándo, pero van a llegar. Seguramente lo harán pues después de verano, para la campaña de Navidad o incluso un poquito antes. Aquí, como estáis viendo, pues viene ya con la definición, que va a ser Xiaomi Electric Scooter 4 Lite. Incluso nos vienen con todos los modelos, porque como siempre suelen hacer Xiaomi, pues lanza un modelo para cada país, un modelo para Alemania, un modelo para Europa, un modelo para tal. Ya sabéis cómo suele trabajar Xiaomi en ese aspecto. Y luego pues también tenemos aquí incluso las fotos reales del producto, para que veáis que este sería del 4 Lite. Y la verdad es que supongo que será por el factor de la foto y demás, pero sí que es verdad que me parece un patinete eléctrico bastante pequeño y muy reducido. Me recuerda mucho al Essential. Y es que fijaros que aquí arriba, en las nuevas hojas de conformidad y en todos los patinetes eléctricos nuevos de Xiaomi, estoy viendo siempre la firma de Navi, ¿vale? Y es que he descubierto que Navi es realmente el fabricante y es quien fabrica estos patinetes eléctricos de Xiaomi. Lo que pasa que luego pues Xiaomi les pone su marca y fabrica también y le pone un poco más de componentes o un poco más de calidad, etcétera. Pero la fábrica oficial es la de Navi. De hecho, os voy a contaros una anécdota, una curiosidad, como queréis llamarlo, pero si entráis a la página web de Navi y entráis, bueno, ya estoy viendo que el S65 se parece muchísimo al Xiaomi Scooter 4 Ultra, pero si entráis a su página web y vais a la sección que pone Navi 65 y dentro de ahí entráis a Navi S65C, os vais a dar cuenta
que este es el Xiaomi Scooter 4 Ultra. O sea, fijaros que Navi lo que hace es fabricar patinetes para ellos, pero aparte también fabrican para otras empresas porque ellos tienen la fábrica y es más, ellos tienen montado ya la estructura, por ejemplo, del S65. Entonces, como estáis viendo, si la comparo con un 4 Ultra vais a ver que es un 98% parecido. En vez de Navi pone Xiaomi y cambia algunas cositas como la suspensión trasera y tal que quiso cambiar Xiaomi, pero realmente el fabricante que hay detrás de todos estos productos de cuarta generación de Xiaomi es Navi, ¿vale? Así que como anécdota y como punto a destacar, pues que lo sepáis que eso funciona así. En cuanto a la ficha técnica, en cuanto a todo lo que nos vamos a poder encontrar, qué diferencia hay en los patinetes eléctricos de Xiaomi, del 4, del 4 Ultra, del 4 Lite. Bueno, pues he desarrollado esta tabla comparativa que os la voy a dejar aquí debajo en la página web, ¿vale? Donde vais a tener las diferencias reales que hay en toda la cuarta generación de patinetes eléctricos de Xiaomi. Como estáis viendo, las diferencias y principalmente es que el Xiaomi 4 Lite respecto al 4 va a cambiar el tema de la batería, ¿vale? Ya pasamos de los 7650 mAh que va a tener el Xiaomi 4 a los 5200 que va a tener el Xiaomi Lite, el 4 Lite, ¿vale? Por lo demás va a ser exactamente igual. Vamos a tener ambos un motor de 300 vatios que va a llegar hasta una potencia máxima de 600 vatios. Las velocidades van a ser las mismas. Van a estar todos los patinetes eléctricos de Xiaomi limitados a 25 km por hora, tal y como marca la normativa. Y luego la autonomía pues sí que se va a ver reducida. El Xiaomi 4 llega hasta los 35 km y el 4 Lite llega hasta los 20 km, ¿vale? Esa va a ser pues también un poco una de las grandes diferencias que vamos a encontrar. El tamaño del peso. En el tema del peso también ocurre algo parecido y es que el Xiaomi 4 Lite pues lo vamos a encontrar con 1,5 kg largo menos que en el Xiaomi 4. Aún así el tema de los pesos no los tengo 100% claros y creo que el Xiaomi 4 va a pesar un poco menos, pero bueno, según he podido investigar rondan por ahí los pesos. ¿Por qué pesan casi igual que el Xiaomi 4 Pro? Pues seguramente sea por temas de construcción, porque habrán dejado muchas piezas que sean igual que las del 4 Pro, lo único que el tema de la batería de ser un poco más pequeña y tal, pues seguramente sea por ella la diferencia que va a haber de peso. Pero aún así, como os he dicho, el peso no es 100% real porque no lo tengo 100% confirmado. El tema de los frenos, pues estáis viendo EABS y freno tambor en el 4 Lite, EABS y freno de disco trasero en el Xiaomi 4, al igual que el 4 Pro, exactamente igual, y luego sí que cambiará en Ultra. El Ultra y el Lite tienen más o menos el mismo sistema de frenado, no tiene sentido, pero es así, y el 4 y el 4 Pro también comparten el mismo sistema de frenado. En cuanto a la potencia que tiene el motor, qué extensión nos va a poder soportar, bueno, pues tenemos hasta 14 grados de inclinación con el Xiaomi 4 Lite y con el Xiaomi 4 16 grados de inclinación. Se quedan lejos de los 25 grados que llega el Xiaomi 4 Ultra y que además os adelanto porque lo estoy probando que es una auténtica pasada. Pero bueno, tenemos ahí un patinete eléctrico que si no tenéis muchas cuestas, pues el Lite nos puede servir. Y luego lo más importante, y por eso he querido destacarlo, es que estos dos nuevos patinetes eléctricos de Xiaomi, el 4 Lite y el 4 normal, van a llegar con su certificado oficial de la DGT para que podamos conducir tranquilamente con nuestro patinete eléctrico en 2027. Y si alguien no sabe de lo que hablo cuando digo 2027, quiero que sepas que en 2027 todos los patinetes eléctricos, todos los que tengamos y todos los que podamos circular, van a tener que llevar ese certificado para poder conducir por las calles de aquí de España. Si no tenemos ese certificado, no vamos a poder conducir con el patinete eléctrico. ¿Qué va a pasar? Que en 2027 todos los patinetes eléctricos que tenemos o los llevamos a un centro para que nos lo certifiquen, lo cual no sé lo que cuesta y lo cual seguramente costará más que el patinete eléctrico, o tiramos el patinete a la basura y nos compramos otro que va a ser lo que nos va a tocar hacer. Es una auténtica putada, pero así lo han dicho y así va a ser. De todas las formas, no preocuparos, hasta 2027 tenemos muchísimo tiempo por delante, aún quedan 4 añazos para disfrutar de nuestro patinete eléctrico y seguramente en 4 años pues ya tengamos que tirarlo y comprar nosotros porque el patinete ya no dará más de sí. Pero está muy bien que Xiaomi, junto con otras muchas marcas como Smart Giro y un montón de otras marcas, ya están fabricando sus patinetes eléctricos con sus certificados por si alguien lo compra ahora, que ya tenga ese certificado y que en 2027 no tenga que tirar el patinete eléctrico. Eso es algo que está muy
muy bien y que yo apoyo muchísimo, y espero que dentro de poco pues ya todas las marcas nos puedan ofrecer sus patinetes eléctricos certificados y con su certificado y con su manual de instrucciones, su ficha técnica y demás, para que podamos circular con él libremente y cómodamente sin tener siempre la presión de a ver si me van a parar, no me van a parar, no tengo los papeles, no los tengo, etcétera, ¿vale? Eso es lo importante y lo que a mí me gustaría ver dentro de poco. ¿Qué pasará con la gente que tiene Xiaomi 4 y Xiaomi 4 Ultra? Pues no lo sé, porque Xiaomi 4 Ultra yo me lo acabo de comprar y son 1000 pavos, es mucha pasta y sé que duele muchísimo, y la verdad que me fastidiará muchísimo que en 2027 no pueda circular con él. Así que no sé si es que Xiaomi luego pues hará un certificado y lo enviará por correo para las unidades que ya ha vendido, no lo sé. Pero bueno, habrá que ir viendo cómo envejece la cosa, cómo va la situación y a ver qué es lo que podemos hacer con nuestros patinetes eléctricos antes de 2027. Así que nada, amigos, recordaros que Xiaomi sigue activo, está aquí dentro del mercado de patinetes eléctricos. Yo también había pensado que con la sacada o la salida del Xiaomi 4 Ultra no iba a sacar más patinetes eléctricos de gama baja, pero sí, tenemos estos nuevos patinetes eléctricos. Todavía no sabemos el precio, pero sabiendo y conociendo un poco la trayectoria de Xiaomi, seguramente el Lite saldrá con un precio bastante ajustado y el Xiaomi 4 seguramente también saldrá con muy buen precio. Con estos 4 patinetes eléctricos de cuarta generación de Xiaomi en el mercado, estoy seguro de que tienen cubierto cualquier tipo de perfil de usuario medio que requiera un tipo de vehículo de estas características para moverse por su ciudad y hacer las tareas diarias comunes que pueda requerir cada persona. Así que nada, amigos, que sepáis que Xiaomi sigue estando ahí, que sepáis que sigue sacando productos de movilidad personal, que sigue sacando patinetes eléctricos, y eso está muy bien porque sigue apostando por un sector en el cual nos incluye a todos nosotros y el cual pues sabe perfectamente que tiene que crecer y que aunque haya sacado este nuevo modelo 4 Ultra, aún puede seguir abarcando otros tipos de necesidades como pueden ser los usuarios más básicos que requieran de un patinete eléctrico pues más sencillo y sobre todo también más barato, porque 1000 euros como el Xiaomi Scooter 4 Ultra no puede gastarse todo el mundo. Así que bueno, pues también vamos a tener esos nuevos patinetes eléctricos 4 y 4 Essential que tendrán un precio muy ajustado y que bueno, llegarán a ese perfil de usuario medio que requiera un patinete eléctrico básico para moverse por la ciudad y hacer los desplazamientos mínimos. Así que si te gusta el mundillo de los patinetes eléctricos, de la movilidad personal y demás, te invito ya a que te unas y te suscribas a este canal si es que acaso no estás suscrito ya. Te voy a dejar por aquí debajo mis redes sociales también para que me sigas por ahí y estés al día acerca de todo lo que va lanzando Xiaomi y todas las empresas de patinetes eléctricos. Y muy importante, si has tenido cualquier duda o cualquier sugerencia, me la dejas aquí debajo en los comentarios de este vídeo o en nuestra comunidad de Telegram, @mipatinete365. Toda la información la tenéis en la descripción de este vídeo, también tenéis la tabla comparativa y todo lo que podéis necesitar allí. También tenéis el acceso al link a nuestros foros exclusivos, al cual te invito ya también a que te unas. Y como siempre, te voy a dejar por aquí arriba un vídeo de mi canal que quizás no has visto y seguramente te vaya a resultar de mucha utilidad. Y por aquí te dejaré el botoncito para que te suscribas a este gran canal. Como siempre me despido, yo soy Adrián, esto ha sido Mi Patinete 365 y nos vemos en el próximo capítulo.